Ok, gente, una vez ya le hayamos hecho el mod del gatillo, que se lo recomiendo sí o sí, porque ese mod es muy sencillo de hacer y le deja un resultado, miren, que ni cerca al gatillo original. Bueno, el siguiente mod, si fijan, ya aquí tengo lo que es el Power Plenum, tengo aquí los adaptadores y el adaptador para un silenciador roscado. Pero para darle ya el toque final, le vamos a colocar aquí una válvula regulada, que es más o menos de este largo, y un tanque de fibra de carbono. Con ese tanque y esa válvula vamos a aumentar la cantidad de FPS y también vamos a tener alrededor de 90-95 tiros seguros, bien pegados, o sea, bien fuertes. Regulado, vamos a ver si la llevamos a 860, 880 FPS por segundo. Entonces, para lograr eso, no es tan solo poner la válvula y poner el tanque. Este rifle, al igual que un Artemis PP750, vienen de fábrica con los agujeros tanto del bloque en donde se conecta el tanque y también el agujero del cañón donde está la transferencia de aire, y también ese bloque de aquí trae un agujero muy fino. Entonces ese agujero muy fino hace que tenga un flujo de aire muy limitado cuando pasa de aquí hacia acá. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a abrir un poquito. La idea es llevarlo a 4 milímetros de ancho, tanto en el bloque como la transferencia y el cañón, para que de esa forma el aire fluya lo mejor posible cuando el aire sea liberado por la válvula, y así aumentar unos cuantos FPS más. Eso es para no tener limitaciones en cuanto a eso, porque viene limitado de fábrica de esta manera. Ojo, algo muy importante con estas perforaciones que vamos a hacer: si no te sientes seguro, por ejemplo, montarle el tanque y cambiarle todo eso, algo muy sencillo y no es necesario hacer ningún conocimiento avanzado. Simplemente es sacar el aire, sacar el tanque, colocar la válvula y colocarle otro tanque y listo. Pero para lo que yo voy a hacer sí se necesita mucho cuidado, y si no sabes hacerlo, obviamente esto yo no se lo recomiendo a nadie que lo haga. Simplemente yo estoy corriendo el riesgo, porque recuerden algo: si yo hago algo mal aquí, ya dañé el rifle, o sea, lo dañé literalmente. Entonces yo estoy corriendo el riesgo de dañarlo, pero si tengo mucho cuidado, yo sé que lo voy a hacer bien. La idea es aumentar ese flujo. Entonces lo que vamos a hacer es desmontarlo entero, quitarle todo: tanque, cañón, el riel, esa parte del gatillo. El gatillo no hay que desarmarlo, simplemente se quita ese tornillo de aquí y uno que está por aquí abajo. Cuando se quita esta parte, y ya sale, y ahí podemos trabajar tranquilamente. Le voy a mostrar más o menos paso a paso. No va a ser como un tutorial de a esto y a esto, porque no lo recomiendo, simplemente soy yo que lo voy a hacer. Pero sí quería compartir lo que hice, quizás, porque quizás vean algún resultado muy diferente a otras notos o a otro tipo de rifle diferente, igual que a este, que salga un resultado quizás mayor, pues posiblemente sea por eso. Entonces voy a mostrarle algunos detalles de cómo, más o menos cómo lo hice, para que tengan idea. Miren, como les dije, ya quité el tanque, simplemente se desenrosca de aquí. El gatillo se quita este tornillo de ahí y el otro por aquí, y ya se saca el gatillo, le quito el cañón y ya voy a trabajar solamente en esta parte. Bueno, gente, ya aquí ya la desmonté. Como les dije, lo que yo les voy a mostrar más o menos, pues si acaso a alguien le interesa hacer algún día, pues tenga más o menos una idea. Pero no hago un tutorial ni que ponga aquí por allí, porque recuerden que la modificación de esta arma ya corre responsabilidad de cada quien. Si la dañan, no es mi responsabilidad. Cada quien haga lo que entienda con sus carabinas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Desmonté todo de este bloque. Le saqué el side level, el martillo, el resorte, y están las piezas que le fui retirando, el bloque de arriba que va aquí atrás. Para poder sacar el side level hay que sacar esta pieza, y luego con una puntita fina, yo utilicé esto, tiene un pequeño pasador que es este, lo empujo hacia abajo, sale y ahí sale el side level. Ya saqué todo, ya lo único que me queda quitar es este bloque. Este bloque utiliza 4 tornillos. Tiene 2 aquí arriba, tiene 2 aquí abajo. Cuando quitemos esto, ya sacamos el bloque y ahí está adentro la válvula. También la vamos a retirar. Utilicen llave en L buena, de buena calidad y que esté en buen estado, porque utilizaron una llave que no esté en buen estado puede dañar la rosca y ahí vamos a perder más. Este tornillo que está aquí lo vamos a sacar, porque por ahí vamos a agrandar más bien. Vamos a ver si se ve por aquí. Se fijan en la perforación ahí que baja
Esta es la transferencia de aire y es muy pequeñita. Por ahí entramos la punta del taladro, preferiblemente que sea un taladro de pedestal. Yo voy a utilizar de mano porque es lo único que tengo, pero lo voy a hacer con cuidado. Perforan hacia arriba, luego aquí, fíjense en esto, que lo que quería mostrar. Miren esa perforación que tiene, no sé si se puede apreciar. Vamos a ver. No creo que se vea. Me voy a mover para ver si puedo buscar un ángulo que se pueda apreciar. A ver. Bueno, ahí está. Esa perforación es muy pequeñita. Y también la válvula, que está por separado, también es pequeñita y hay que hacerse la más grande. Lo otro es, hay que sacar ese pasador que se ve ahí. Y la forma correcta de hacerlo es donde se vean las muesquitas. Si se fijan, ese está liso, pero de este lado tiene como una pequeña muesca. Entonces desde ahí lo vamos a empujar hacia atrás, es decir, le vamos a dar de aquí para allá para que salga y de esa manera podamos sacar la válvula que está dentro. Sacamos el bloque y luego la válvula. Una vez ya tengamos el bloque fuera, la válvula fuera, básicamente estamos listos para comenzar a trabajar. Lo primero que voy a hacer perforación de bloque con mucho cuidado, eso sí, para no dañar nada. Con mucho cuidado voy a perforar el bloque, luego la válvula aquí la voy a perforar y luego de abajo hacia arriba perforar. Y también algo que les quería mostrar, miren el cañón por aquí, fíjense en esa abertura del cañón, tiene como 3 puntos y algo de milímetros. Lo ideal sería llevarlo a 4. Ojo con esto, aquí hay que tener mucho cuidado porque esos O-ring que están ahí, si se fijan, esos O-ring tienen para que el aire no salga. Entonces lo ideal sería que la perforación sea un poquito más ancho. No necesariamente sea tan grande, pero un poquito más ancho. Con 4 milímetros más que suficiente, como les digo, para hacer este trabajo. Y ya con esto tendríamos básicamente desbloqueado el bloque y la transferencia de aire para que pueda pasar más aire. Esta modificación la hice, o la voy a hacer, porque vi un video en YouTube de un colega brasileño que hizo esa modificación, pero a la PP750. La PP750 básicamente es prácticamente lo mismo que eso, señores, casi lo mismo. La diferencia es que esa leve está en la parte derecha, no en la izquierda, y que tiene alguna pequeña variante, pero prácticamente todo es compatible. Entonces, por eso yo me decidí a hacerlo, porque vi los resultados que obtuvo haciendo esa modificación y fueron muy buenos. Así que nada, voy a comenzar a quitar estas cosas y ya voy a mostrándole cómo va quedando. Ok, gente, ya pude quitar el bloque. Fíjense en algo. Déjenme sacar. Trae estos 2 tornillos gruesos que van aquí, de este lado, van en la parte de abajo. Y los tornillos más finos van en la parte frontal de arriba, aquí arriba. Son 4, como les mencionaba. Voy a quitar todo esto por aquí. Aquí tenemos el bloque. Mire, llevan un O-ring aquí. Mire, por ahí que vamos a hacer la perforación. Mire el O-ring. Y ahí vamos a perforar. Vamos a perforar. Lo ideal sería, si se fijan acá, el resorte sostiene esta pieza. Y dentro hay otra parte que se sostiene lo que cierra la valvulita, lo que pega. Entonces, como este resorte es plano, lo ideal sería que incluso lo que se recomienda es que el resorte lo cortaran un poquito porque es muy pesado y hace mucha presión a la válvula. Cuando choca, el aire que sale es menos que el que debería salir. Entonces, si lo cortamos un poquito, por lo menos una vuelta, vamos a tener una suavidad mayor y así vamos a tener más suave. Entonces, incluso si se puede recomendar hasta cambiarlo por uno más suave, mucho mejor. Pasa como la válvula del extintor cuando la utilizan para rifle, tienen que cambiar ese porque es muy duro. Básicamente lo mismo. Y ese pin que se ve ahí, hay que empujarlo con un lápiz, con el borrador, para que salga suave. Este es el bloque que vamos a perforar. Lo vamos a hacer, mire cómo lo vamos a hacer, porque aquí hay un detallito muy interesante. Si perforo mucho abajo, voy a perforar esta parte de aquí. Esta es la parte más crítica, aquí. Entonces, si perforo de muy arriba, aquí, perforo por abajo y viceversa, porque no está alineado. Si se fijan, no está alineado. Creo que ya encontré la alternativa. Miren, la perforación, si yo la hago de manera inclinada, así,
voy a bajar al medio aquí, o sea, perdón que no lo vieron. Si le inclino así la perforación, va a bajar al medio y se va a poder abrir, o sea que sí se va a poder hacer. Solo hay que tener mucho cuidado, paciencia. Pero sí se va a poder hacer, sí se puede hacer. Exactamente, sí se puede hacer y no debilita la estructura, que es lo que estoy buscando. Lo vamos a hacer y aquí ya saqué el pin que cierra, que es donde choca el martillo, y ya lo que queda es esa pieza que se ve ahí, que también hay que perforar. Para eso lo que vamos a hacer, lo que les comentaba, este pincito lo vamos a empujar para abajo, lo alamos y ya eso puede salir. Una pequeña corrección aquí, no es de aquí para allá, sino al revés, es la parte lisa, Lo estoy corrigiendo para que no me vayan a crucificar, es la parte lisa, de la parte lisa hacia abajo. Ya aquí salió, aquí está, y ahora solamente vamos a empujar con mucha delicadeza esta pieza hacia abajo. Si se fijan, ya aquí salió. Esto era lo que quería mostrarle. Este agujero, aquí hay que tener cuidado con esto. ¿Dónde está la punta? Fíjense en algo. Este agujero tiene que quedar al ras, aquí. Lo que voy a tratar es de, cuando haga el agujero, forzarlo un poquito más para afuera, porque lo hicieron muy pegado hacia allá, pero con la abertura de esto así, con mucho cuidado. Ya hay una vez abra aquí en este bloque, como les comentaba. Tengo que quitar todos esos O-rings, obviamente, porque esas piezas se van a calentar. Voy a quitar este tornillo y luego voy a perforar hacia arriba. Serían 3 perforaciones, 4, perdón, porque falta el cañón. Pero con esas 4 perforaciones le garantizo que va a aumentar los FPS. Así que vamos a ver cómo va en esta travesía. Y no, espero no dañe nada, la verdad. Muy bien, gente. Ya hice la primera abertura. Todo muy bien. Ya obviamente, todas las perforaciones tienen que ser limpiadas. Todas esas virutas, las rebarbitas, todo eso tiene que limpiarse con lijita bien suavecita. Despacito. Pero ya esa apertura ya está hecha. Esta transferencia de aire ya está a 4 milímetros para subir para arriba el aire como debe de ser. Entonces voy a hacer las demás perforaciones. Ahora voy con este bloque y luego voy con este principal. Perdón por los ruidos. Y luego voy con lo del cañón. Vamos allá. Bueno, gente, la parte que pensaba que era clínica ya está hecha y quedó muy bien. Miren, lo que hice fue lo que les comenté. Eso no debilitó nada la estructura del bloque, nada, porque fue perforado en este ángulo como 45 casi hacia abajo, y si se fijan salió debajo de la abertura original, porque así tenía que ser. No debía salir por encima, porque si sale por encima voy a debilitar la estructura. Como fue por debajo, no debilitó nada. Y aquí por igual. Aquí, como ya el bloque es más grueso, se podía comer un poquito de abajo. Esa es la forma correcta de hacerlo y quedó muy bien. Ahora ya tengo 2 piezas de 4. Voy a quitar este tornillo, perforo hacia arriba, luego con el cañón y listo. Algo que le quería comentar es que si no van a montar una válvula adicional, como la que yo voy a montar, perdón, la Z, con donde están los manómetros y todo eso, que es una válvula ajustable, un regulador ajustable más bien, pueden montar el original. Aquí adentro eso trae un regulador que también lo pueden ajustar un poquito, y también con esto van a garantizar más potencia, pero va a disminuir la cantidad de tiro obviamente. Yo estoy estimando con el tanque de 300 cc que le voy a montar de fibra de carbono, que voy a tener algunos 90 tiros bien pegados, full power, a 860, 870 fps, que es lo que lo voy a regular. Entonces ya voy a continuar con este bloque y le voy a seguir mostrando cómo va quedando todo. Miren, aquí quería perforar esto, pero al final no lo voy a perforar. Les voy a decir por qué. Esto aquí tiene una abertura de aproximadamente 4 milímetros. Entonces la mecha, cuando yo la entro por aquí, tiene 4 milímetros también. Entonces eso tiene una rosca ahí, que si la meto voy a dañar esa rosca.
Entonces, si tiene la abertura para una rosca de 4 milímetros, quiere decir que la rosca interna realmente o la perforación es de 3.5. En este caso, como es quizá un poquito más delicado, aquí no lo voy a perforar porque creo que la abertura puede pasar mucho aire por ahí. Aquí sería funcional si yo entro si meto la punta y gasto la rosca y luego se la hago de nuevo y le pongo otro tornillo, pero no me voy a arriesgar. Aquí no me voy a arriesgar. Lo que sí ya voy a hacer para terminar, porque ya tengo esta parte perforada, voy a abrir, porque como aquí va a pasar el aire, voy a abrir entonces la del cañón. Esa sí la voy a sacar y le voy a hacer la abertura. Y ya con esas tres, aquí me voy a echar para atrás, no la voy a hacer. Pero aquí como son un poquito más sencillo, esta es la más delicada. Y después esta, pero esta es muy sencilla de hacer. Y la del cañón también. Entonces me voy a quedar con esas tres. Yo creo que con esas tres y los 3 puntos y pico de milímetros que tiene la abertura aquí ya es suficiente para aumentar. Entonces nada, vamos a darle. Listo, señores. Ya hice la abertura de 4 milímetros ahí. Quedó ras con ras. Ahora vamos a quitar la rebarba de aquí. Quitar esa rebarba de aquí. Lijarlo un poquito para que quede súper liso. Al igual que aquí y al igual que aquí. Limpiarlo todo, engrasar, volver a armar y listo. Y ahí con eso vamos a tener un poquito más de presión. Porque si se fijan, aquí desde que entra del tanque ya va a tener un hoyito más grande para irse a esta transferencia que luego va a subir por acá, por el bloque y llega al cañón. Entonces vamos a tener un poquito más de abertura. Ahora lo que voy a hacer es limpiar todo como le dije y volverla a armar. No voy a probar con este tanque porque ya voy a esperar a montar el otro porque hay que quitar el cañón para montar la seta y eso y no voy a estar quitando y poniendo el cañón a cada rato. Voy a preparar todo, lo voy a dejar listo para cuando vaya a montar y ya dejarlo ready to go esta pequeña carabina.